juega un papel insustituible, el rol del Estado ahí es insustituible. ¿Y qué es lo que nos dice el gobierno cuando nosotros les decimos el sector de la educación técnica superior requiere que el Estado intervenga porque tenemos 62 de 73 CFT no acreditados? Nos dicen, no, nosotros vamos a apuntar a la calidad, no nos importa quién provea. Porque acá el gobierno, al parecer, no le interesa la educación pública como bien. Y que lo digan. Y bueno, entonces terminemos con la educación pública, pero sinceremos las posturas. Nosotros no queremos quedar con 50 liceos de excelencia y puros centros del Sename. Pareciera como si es que el gobierno quisiera hacer eso. Nosotros queremos elevar el rango de la educación pública al más alto estándar. Y ahí hay una diferencia ideológica, tú lo dices, ideológica muy grande. Y nosotros, y no lo digo solo nosotros los estudiantes, quizás llamados líderes estudiantiles, porque yo creo que hay líderes repartidos a lo largo de todo el país que están sosteniendo los movimientos a nivel de regiones. Pero estamos convencidos de que esto llegó para quedarse. Esta visión de la educación pública como un valor republicano de una nación ha llegado para quedarse. Y quizás este gobierno no dé la altura, no dé el ancho para lograr estos cambios. Pero esto llegó para quedarse, creemos nosotros. Giorgio, dos cosas. Una, cualquier cosa que resulte de concreto y de acuerdo incluso en un diálogo, probablemente ustedes, en el marco de lo que son sus carreras o las carreras de las personas que están hoy día parando, va a tener bastante poco impacto inmediato porque estas cosas son lentas. O sea, básicamente cualquier cosa que redunde en beneficio, cualquiera que sea, pero que esté acordado entre estudiantes y gobierno, va a tener que ver más bien con la generación que sigue. Y desde ese punto de vista, también vale para las batallas, digamos. ¿Cómo sabe uno que uno es el último batallador de una determinada forma donde se va a conseguir algo que va a redundar justamente en la política pública al futuro? O si uno lisa y llanamente es uno más de la escala, así como fueron los cabros del 2006, que tú dijiste que los habían traicionado cuando depusieron la movilización, los cabros de los pingüinos. Bueno, ellos también creían en un momento dado que la cosa terminaba ahí y se podía generar una condición distinta a partir de las próximas generaciones. No ocurrió así. Y hoy día les toca estar ustedes en la primera línea de fuego y tienen que preguntarse a sí mismos, a ver, ¿soy yo el que pasó? No lo voy a poner en términos caricaturescos, pero no es mi intención ofender. Pero ¿soy yo el que pasó a la historia como el que fijó el cambio del modelo educacional? ¿O yo soy uno más de una serie de etapas y va a haber otro tipo que quizá hoy día está en, qué sé yo, octavo básico y que va a tener que ser el tipo que finalmente coloque esa banderilla? ¿Cuándo saben ustedes de que la labor que ustedes están encabezando a nombre de todos los estudiantes que los siguen, cuándo saben ustedes que esa labor tuvo éxito? Es más fácil saberlo, pero sobre todo fracasó. Mira, hay varios elementos y yo creo que de hecho como lo más lindo de este movimiento es como el entendimiento de los estudiantes y de todos los que están participando en este proceso de que los grandes cambios no los vamos a vivir nosotros, no nos van a llegar a nosotros seguramente, y lo más probable es que así sea, sino que le van a llegar a las futuras generaciones, de hecho a nuestros hijos, y muchos de nosotros estamos peleando por eso, o sea, dejarle a nuestros hijos de alguna manera una educación pública de mejor calidad, mayor integración, para justamente avanzar también en un proyecto de país distinto. Y eso yo creo que está en pleno conocimiento de la gran mayoría de este movimiento. Ahora, efectivamente, nosotros estamos dando una batalla que estamos sacrificando mucho y queremos darlo todo en este momento. Lo queremos dar todo, y no porque nuestros nombres van a quedar en la historia, sino que el movimiento ya quedó en la historia. Yo creo que en ese sentido hemos ganado mucho y hemos instalado temas mucho más profundos que el solo tema de la educación. Hemos también cuestionado la calidad de la democracia que queremos. Entonces, en ese sentido, esto se proyecta mucho más allá. Yo creo que también estamos conscientes de eso. O sea, muchos de nosotros vamos a salir de la universidad, vamos a ir instalando este tema y vamos a seguir siendo garantes del derecho a la educación. De aquí en adelante, si el Estado, mientras el Estado no se haga cargo de esto, nosotros vamos a ir instalando el tema. Y así las otras generaciones, los estudiantes secundarios que se han formado este 2011 en una movilización que ha sido histórica, que ha sido masiva, transversal, muy diversa, van a entrar con otra concepción a la universidad y han aprendido mucho. Entonces, evidentemente, esto ya por sí solo tiene mucho avance y está dejando un legado que se va a traducir en futuras transformaciones, en futuras manifestaciones. Ya lo plantea Giorgio y se señalaba también aquí, la cuestión ideológica del lucro. Es un tema súper complejo porque es el corazón del modelo neoliberal, el tema del lucro y la ganancia. Y eso es un tema que llegó para quedarse y a lo mejor no se resuelve este año, pero va a volver a aparecer. Y a lo mejor no solamente en el área de la educación, sino que en el área de la salud u otro. Perdón, Camila, yo estoy de acuerdo que ustedes todavía no han pagado ningún costo. O sea, el movimiento de ustedes ha sido exitoso, tiene apoyo de la opinión pública, no han pagado ningún costo. Están empezando a pagar costos ahora.
están empezando a pagar costos porque hay gente que está perdiendo el año y hay apoderados que obviamente consideran que se podría, con un poco más de moderación, haber logrado varias conquistas y que la gente no perdiera el año. Mentira. Están pagando costos porque hay una fecha límite que es el 7 de octubre y que van a quedar estranguladas varias universidades estatales. Y están pagando costos, sobre todo porque no hay nadie en la sociedad chilena que pueda defender la actual educación. Tú citaste varios números sobre la educación chilena porque era mala. Yo te puedo citar 5 más y peores que eso. Primero, no es la segunda educación que tiene el costo más alto del planeta. Per cápita es la primera, que es el 41%. Te puedo decir que el aumento de los aranceles en los últimos 10 años han sido 60% por encima del UF. Te puedo decir que un hijo universitario implica un gasto superior al 40% del ingreso familiar de las personas de los 3 menores quintilos. ¿Por qué no te movilizas con nosotros? No, ¿saben por qué? Te quiero decir una cosa. Una cosa es que ustedes hayan puesto el foco en la educación y otra cosa es que desde el punto de vista ideológico los estén apoyando. Eso lo vamos a ver ahora. Porque un problema para los apoderados puede ser, ustedes dicen, por ejemplo, que el gobierno debe retirar los 2 puestos del Congreso. Y probablemente lo debería hacer para facilitar el diálogo. Ahora, esos 2 proyectos, el primero baja de 6% a 2% el crédito que le cobran a los universitarios. Y el otro saca de DICOM a los morosos. Por lo tanto, está solucionando problemas. Y ustedes están en un todo o nada. Y además ese todo o nada se está reflejando, perdón, déjame terminar, se está reflejando en temas internos de ustedes. Yo nunca había visto que a ti te dijeran, Camila, que tú no eras dueña de la Confecha. Y tú un día dijeras que ibas a hacer una manifestación, te contradijeran y tuvieran que hacerlo al otro día. Yo tengo la sensación de que los costos se están empezando a pagar y una de los reflejos de eso es que las divisiones internas entre ustedes estaban cada vez más grandes. A ver, yo quiero acá tocar un tema antes que quizás Camila comente algo que se dijo. Yo creo que acá hay una generación nueva, que quizás donde ustedes ven divisiones y ven algo malo, porque se llama diversidad, nosotros vemos algo positivo. O sea, si es que nosotros somos diversos, es por lo mismo que hemos logrado un apoyo tan transversal de la ciudadanía. O sea, acá no me van a decir que toda la ciudadanía piensa igual. Nosotros en esa diversidad vemos una riqueza. Entonces, de partida, decir que yo también puedo decir que la Camila no es dueña de la Confecha y la Camila puede decir que yo tampoco lo soy, porque efectivamente no lo somos. Entonces, este movimiento no le pertenece ni siquiera a la Confecha. Este movimiento le pertenece a los ciudadanos que hoy día, quizás en Europa dicen estamos indignados. Perdona, pero es retórica. Sí. Son los dirigentes, ustedes son los que van a tomar la... Pero por eso te digo, mira, ustedes van a tomar la decisión el miércoles en Valparaíso en una asamblea de dirigentes. Algunos dirigentes ustedes no los dejan entrar, este señor de Talca se queja de que no lo dejan entrar, pero van a ser un grupo de dirigentes los que va a tomar la decisión. No tomamos la decisión en base a las decisiones de nuestra Tú no puedes decir, yo soy simplemente uno más en un universo que toma las decisiones. Eso no es así. Hay un elemento porque nosotros hemos sido muy claros en todo este proceso. De hecho, hemos pospuesto Confech para dar más plazo a discusiones de nuestro propio espacio local. Y lo hicimos cuando topó la fecha del Confech con la de la movilización, que ahí se tergiversó un poco el tema nunca se bajó el paro, de hecho, pero bueno, no importa. El tema es que nosotros hemos dado los plazos necesarios para que sean nuestros compañeros los que discutan. Obviamente en ese proceso de discusión, que lo tratamos de hacer lo más democrático posible, hay diferencias que se reflejan finalmente en la toma de decisión final, porque a lo mejor no es lo más o 100% representativo, pero el mayor porcentaje sí lo es. Y nosotros no somos solo los de la Confech, de hecho están también... ¿no? La diferencia fundamental con el gobierno es ideológica. No, el tema es distinto, las distintas posturas que hay dentro del movimiento. Pero con el gobierno, por supuesto, y con las que hay con el gobierno. Por supuesto. Efectivamente, o sea, el tema de la educación también es un tema ideológico. Eso es lo que estamos todos, ¿no? Si que hay alguien que no cree en la educación pública. Pero hacer tus comentarios a propósito, perdona, Camila, que te interrumpa un poquito. Tú dijiste delante algo que me parece muy bien, porque por lo menos le ayuda a los muchos apoderados que todavía creían que esto era un movimiento para que sus hijos tuvieran mejor educación, a aclarar la película a propósito de transparencia. Dijiste que esto en definitiva, tú lo que querías era una educación republicana, una educación donde no estuvieran unos tipos acá y otros por allá, o sea, la integración social. Bueno, entonces eso me habla a mí de que esto es un movimiento político, en todo el sentido de la palabra, y no lo estoy diciendo en mala, un movimiento político, bueno,
pero qué bueno que los padres y apoderados se enteren que ustedes realmente no estaban preocupados tanto por la calidad de la educación, sino que ustedes tienen un modelo político y como ustedes son jóvenes, que para ti es una virtud parece a priori, y vienen a salvar a la humanidad en este momento, nosotros no entendemos nada los viejos, entonces nosotros no entendemos. No entendemos que ustedes finalmente van a producir la integración social que no se va a producir en los colegios simplemente porque tú inventes una retórica sobre las instituciones republicanas. Y te digo más, los padres y apoderados e incluso muchos de estos alumnos que probablemente ustedes no los consultan en estas asambleas, son asambleas de dirigentes, no son asambleas en que participen 300.000 alumnos, no. Entonces, te digo una cosa, qué bueno que la gente sepa ahora que ustedes están en el fondo, lícitamente, si ustedes quieren, en un movimiento político que tiene un concepto ideológico, que tiene un concepto republicano, que tiene un concepto, digamos, para toda la sociedad, porque se han metido en varios temas, y que lo de la calidad de la educación fue simplemente una maniobra táctica al principio. A ver, separemos las cosas. Uno es que nosotros seamos Pónganlo en su lugar. En el sentido de que 100%. todos los temas relacionados a la educación siempre van a ser políticos, no son gremiales. Nosotros no estamos acá para pedir una beca más. Nosotros no estamos acá para pedir un porcentaje menos del crédito. Te digo que eso Nosotros estamos para pedir... están en el movimiento político. Pero es que las demandas, si es que se conciben de la manera gremial, como que solamente me perciben a mí, no. La educación le llega a todos. Por lo tanto, nosotros no podemos ser tan irresponsables de pelear por una beca más o una beca menos. Nosotros tenemos que pelear por todo cómo se constituye... Es irresponsable pelear por cosas concretas como esa. Que se obtiene nada más, que se ofrece. Lo que pasa es que una cosa... Oye, espérate. Pero lo importante es que nosotros estamos pensando en que la educación... ustedes no se contestan las cosas, eso es un poco de arrogancia. Yo te digo, ¿en qué sentido el obtener o luchar por más becas, y no son 2 o 3, son muchas las que... Te explico por qué las becas no solucionan el Pero problema. ¿por qué hay temor de pasar a los temas más estructurales? Sí, nosotros hablamos de becas, hablamos del endeudamiento. No somos nosotros que vamos a perder la pero cuando somos un movimiento político es porque estamos pensando en qué beneficia a la gran mayoría de la sociedad. Es como política pública, es un tema político. Y cuando la juventud se le extrañaba antes de que no participaba en política, ahora lo hacemos y se nos recrimina y se nos como criminaliza o somos endemoniados porque hablamos de política. Nadie te endemoniza, ni nadie, perdona Camila, nadie te recrimina, simplemente quería dejar claro para muchas personas que todavía creían, las personas que vivían cerca de mi casa y que salieron a tocar la cacerola, creían honestamente las pobres que estaban luchando por la mejoría de la educación. Qué bueno que sepan que no, que están ustedes luchando por un cambio del modelo que va a perjudicar que la pasa calidad, por la educación. No sé, la calidad es un aspecto sustancial del cambio del modelo de la educación. Yo quiero decir que así como ustedes tienen altas diversidades en el movimiento estudiantil y que se nota, acá dentro de esta mesa también hay diversidad. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que ha dicho Fernando Villegas. Yo no entendí para nada de que hubiese un planteamiento fundacional de movimiento político, tal cual como lo señaló Fernando. A mí me hace bastante sentido una situación que planteaste tú, Giorgio, porque acabo de escribir una columna respecto de eso, que tiene que ver con este énfasis en el fin, olvidándose del medio. Es decir, a ver, a mí me da lo mismo que el argumento que se da hoy día, a mí me da exactamente lo mismo si es que es con fines de lucro, si es sin fines de lucro, si es que es de barrio alto, si es de barrio bajo, lo que me importa es que la calidad sea óptima. Ese es un concepto de fin justifica los medios, ok. Eso existió en muchas partes. Y yo en la columna del Post escribí sobre eso. Eso se llamó en Estados Unidos la doctrina de los separados pero iguales. Cuando en 1896 en un juicio la Corte Suprema determina que no es discriminación entre negros y blancos si tú a los negros y a los blancos les das exactamente los mismos establecimientos escolares, les das exactamente los mismos tipos de hospitales, les das exactamente la misma calidad, pero los tienes separados, eso no era discriminación. Eso se demoró 60 años en Estados Unidos en ser cambiado por ley. 60, 70 años. Y causó la mayor de las inequidades históricas que se ven hoy día y que redundaron hasta el día de hoy en una carencia brutal de integración. Y eso existió como doctrina. Entonces, yo encuentro perfectamente lógico que eso tiene que responderse, y por eso que me encantaría que mis hijos, que son muy chicos todavía, pero sí que son grandes, entendieran que estas cosas son a nivel, yo te diría, macro, y no necesariamente país, en una de esas lo miran globalmente, pero no se soluciona.